El maestro y sus discípulos comenzaron a recorrer Galilea. Él quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos y decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de sus enemigos. Lo van a matar, pero después de muerte a los 3 días resucitará. Ellos no entendían lo que él decía, pero no se atrevían a preguntar. Llegaron a Cafarnaún y en casa les preguntó qué venían discutiendo en el camino. Ellos no decían nada porque en el camino habían discutido cuál de ellos ocuparía el primer lugar. Quien quiera ser el primero deberá ser el último y el servidor de todos. Evangelio según San Marcos capítulo 9, versos 30 al 37. El servicio es una excelente carta de presentación para una persona creyente. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 19 de septiembre, año 2021. Recordamos hoy a San Gennaro de Nápoles y el milagro de San Gennaro, que es la licuefacción de su sangre. La ciencia como que da su explicación al santo, nacido en Nápoles en el siglo III y decapitado por orden de Diocleciano, un 19 de septiembre del año 305, que es la fecha de su martirio, y coincide con la licuefacción de su sangre, que se repite 2 veces al año. Hoy la liturgia, la palabra de Dios, nos permite hablar del servicio. Cuando una persona logre entender que el servicio es una de las grandes expresiones del alma y la connotación de la grandeza de cada ser humano, aprender a servirle a los demás. Y así quedó consignado en la Santa Biblia: el que quiera ser el primero, el que se quiera destacar, la persona que quiera ser importante, que se destaque sirviéndole a las demás personas, prestando un buen servicio. Luego, el servicio es entendido como una vocación, es una gracia, es una virtud. El servicio es la esencia de alguien que le cree a Dios. Alguien que cree y le sirve a los demás, ese es un carismático, un talentoso, un enamorado de Dios. Alguien que le encomendó el máximo sentido de su vida. Descubrió que no tiene sentido y no tiene lógica la vida cuando no se le sirve a los demás. Y así lo dejó escrito Rabindranath Tagore para decirle a la humanidad: una persona se tiene que destacar es por el servicio. El que no le sirve a los demás realmente no tiene sentido su existencia. Según la Santa Biblia, Jesucristo es el mejor siervo, y la palabra siervo es la persona humilde, el servidor. Es quien asume la vocación del Salvador como siervo, es Jesucristo. Y los profetas como que le anuncian a la humanidad al elegido del Padre Celestial e indican las cualidades de esa persona sierva, virtuoso, del servicio salvífico, y quedó consignado en la profecía de Isaías en ese capítulo 42. No gritará, no alzará el trono, no hará oír por las calles su voz, no romperá la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, traerá con toda seguridad la justicia. El Hijo de Dios, el Nazareno, tipifica las virtudes de una persona que es un buen servidor en la sociedad, un buen servidor en la iglesia, un buen servidor en su propia familia. Es posible servirle a todos con gestos pequeños, pero grandes en realidad, si son animados por el amor sincero. El verdadero siervo, dice la Biblia, es humilde y hace lo que debería hacer. No busca el provecho egoísta, no se aprovecha de las demás personas, no engaña a los demás, no utiliza el falso servicio para ganarse a las demás personas, no se deja llevar por el poder, por la ambición. Cada vez que sirve, lo hace mejor, se perfecciona en el servicio,
ofrece el servicio donde se encuentra y comunica lo que siente, involucra a otras personas en el servicio, agradece el servicio que le prestan y permite que otros le sirvan. Entonces, entiende que el servicio es la consigna del Maestro de Nazaret. Si alguien me sirve, que me siga y donde yo esté, allí estará mi servidor. Capítulo 12, Evangelio según San Juan. El Hijo de Dios se presentó ante sus seguidores como aquel que le sirve a los demás y exhortó a quienes irían a gobernar en la iglesia el servicio como una bandera del ministerio. Cada persona que gobierne en la iglesia, que le toque que gobernar, presidir, dirigir a las demás personas, debe entender que es un servicio. Y es decir, gobernar en la iglesia es servir. Gobernar no es estar por encima de las demás personas. Gobernar no quiere decir que la persona es la mejor, que todos esos son una cantidad de malos los que hay ahí afuera. Y usted es el bueno porque usted es el que manda. No, es el contrario. La interpretación bíblica es persona que gobierne en la iglesia, cualquier persona, cualquier ministro de Dios que le toque gobernar en la iglesia, que lo haga por servirle a los demás. Oigan esta frase: qui precessor est sicut ministrator, en latín. En español, el que gobierna, hágalo como el que le sirve a los demás. El que manda como el que le sirve a los demás. El que manda como el que le tiene que dar ejemplo a los demás. Es al revés la situación. No es sentirse por encima de los demás, sino que la Santa Biblia, ahí en ese capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, el que gobierna como el que le sirve y es ejemplo para los demás. El Papa Francisco le recomienda a los pastores de la Iglesia Católica ser auténticos servidores de Dios. Y decía el Papa, los pastores deben ser cercanos a la gente, no deben estar tanto como en los grupitos de los poderosos. Estos envenenan el alma y no hacen bien. El pastor, dice el Papa Francisco, debe tener el poder y la autoridad que tenía Jesús, la humildad, la mansedumbre, la cercanía, la capacidad de la compasión y la ternura. Así pues, que el verdadero siervo debe ser una persona muy útil en una sociedad. Tiene que serlo así necesariamente. El servicio es una excelente carta de presentación de cualquier persona que cree en Dios y es un excelente administrador y evangelizador en su iglesia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Por los boinas que nacen, por las flores del camino, por el beso de las madres, por la sonrisa del niño.